número 2. Como siempre, encantada de tenerlos acá con nosotros. Gracias, Arnold, siempre con la mejor disposición, para los chicos, para todos, pues, ¿no? Muy bien. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es las poblaciones bajo lo que es una población a nivel de lo que es la psicología clínica y por supuesto vamos a comprender también un poco sobre lo que es la intervención o la manera en la que se trabaja o cuáles son los limitantes dentro de la psicología educativa, ¿ok? Eso es importante que tengamos en consideración para nosotros poder eh, desarrollarnos de una manera ética y profesional en lo que es la carrera de la psicología clínica. Vuelvo y les recuerdo, para mí es importante y vital, chicos, que ustedes sepan que el curso nos brinda un amplio conocimiento. Sin embargo, el curso no nos habilita para ser psicólogos, para evaluar, para diagnosticar. Nos permite conocer cómo funciona la psicología clínica, cuáles son los campos de acción. Sin embargo, para nosotros conocer evaluación, diagnóstico, intervención, tendríamos que llevar la carrera completa, por supuesto. ¿Ok? Es muy importante que cuidemos el tema ético, ¿no? Sobre todo por el bienestar. Recordemos que la psicología aborda lo que es la conducta humana y por ende tenemos una responsabilidad enorme en cuanto a la salud mental. No quiere decir que porque yo sea estudiante de psicología puedo realizar intervenciones, eso sería incluso usurpación de una profesión, aun cuando lo estés estudiando, ¿sí? Entonces, por allí, mucho cuidado con eso. Ok, chicos, ¿qué podemos entender nosotros para entrar un poco en contexto sobre lo que es la población? ¿Qué es una población en psicología clínica? Para nosotros hablar de un grupo, de una población en estudio o qué población atiende ese psicólogo o en qué población está fundamentada tal intervención, tenemos que considerar las etapas del desarrollo. A ver, quiero hacerles una pregunta reflexiva, breve. ¿Ustedes creen que la intervención o la evaluación de un niño en la primera infancia, en la infancia, de 0 a 3 años, es igual a lo que es la niñez temprana, que sería un niño de 6, 7 años? ¿Se realiza el mismo tipo de intervenciones? ¿Se observan las mismas cosas? Pueden levantar la manito e intervenir. Muy bien, Carla. ¿Por qué tú crees que no? ¿Por qué no podemos utilizar las mismas herramientas para trabajar con un niño de 3 años? ¿Por qué no podemos utilizar las mismas características de observación? Son diferentes etapas, exactamente. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un desarrollo evolutivo, ¿sí? Ciertamente. De 0 a 3 años hay características, nosotros le llamamos hitos a lograr, como por ejemplo, algo importantísimo cuando nosotros evaluamos a un niño de 7 años, tenemos que revisar el desarrollo evolutivo del niño hasta esa edad. Mas no significa que me voy a quedar solo con la información de los primeros años de vida. Yo requiero evaluar a un niño de 7 años, quizás con otros recursos, a través del juego diagnóstico, para ver cómo mediante el juego, mediante algunas herramientas psicométricas que yo pueda utilizar, como por ejemplo hay una prueba, lo que es la prueba neuropsicológica, ¿no? El cumanés, en este caso, para una persona de 7 años, yo la puedo aplicar y yo voy a ver las funciones ejecutivas del niño, cómo se desarrollan, la atención. Ah, pero a un niño de 3 años yo no puedo evaluarle la atención. El niño de 3 años puede estar mirando una mariposa y yo comienzo a cantar y efectivamente se va a ir hacia donde está mi voz y si otra persona viene, también va a dirigir su vista hacia el otro lugar.
¿ok? Entonces, eso no significa que el niño tenga problemas de atención. Un niño de 3 años, en un aula de 3 años, que grita, que brinca, que salta, podríamos decir que tiene TDAH, por ejemplo. Muy bien. ¿Por qué? Porque parte de esa edad, como parte de la exploración del niño, de el integrarse al entorno, de asimilar ese entorno, ¿ok? Está acoplado a un estadio normal, parte del desarrollo. Entonces, cuando ya está, la sintomatología de esa atención persiste a los 4, 5, ni siquiera a los 4 años es un indicador wow. Sin embargo, se puede considerar a los 5, a los 6. Asumi, te escuchamos. Levantaste tu manito. Buenas tardes. Mi pregunta era, le iba a preguntar sobre a qué edad una persona puede tener TDAH, pero ella me respondió, así que le levanté la mano. Ah, perfecto. O sea, no es que puede tener esa edad. El que tiene TDAH nace con el TDAH, ¿ok? Ya el niño tiene la predisposición, ¿ok? Y se desencadena por el contexto ambiental, es decir, por la dinámica familiar, por la dinámica escolar, se desencadenan los síntomas, aumentan o disminuyen. Ahora, yo no puedo asumir que un niño que se mueve constantemente a los 3 años tiene TDAH. ¿Por qué? Porque está dentro de lo regular de un niño de 3 años. O sea, el niño necesita movimiento. ¿Me hago entender? Perfecto, chicos, muy bien. En cuanto a lo que es población, entonces nos queda claro que entendemos por ella que está lo que es la infancia, ¿ok? Luego la niñez, luego la adolescencia, luego la adultez mayor, que también dentro de cada una de estas etapas hay etapas intermedias. Por ejemplo, cuando pasamos de la adolescencia a la adultez, eso se llama adultez joven. Luego, a los 35 tenemos una adultez intermedia, ¿ok? Luego, a los 60 por allí, pasamos a tener una adultez mayor, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, es muy importante que nosotros ubiquemos las etapas porque nos van a dar indicadores de qué situaciones puede atravesar esta persona. ¿Qué voy a explorar en esta persona? ¿Ok? ¿Qué necesito saber? ¿Cómo se comporta esta persona? ¿Vale? Los roles que desempeña es una figura de autoridad en el caso del adulto, quizá. Es papá, es mamá, es hermano, es tío, es amigo. O sea, ¿qué rol desempeña para yo poder entender la dinámica de la persona y del entorno también? ¿Qué otros roles sociales hay a su alrededor? Las necesidades psicológicas específicas de esa persona, porque lo que es el contexto de vida y el contexto ambiental de la persona es completamente variable en diferencia a otra persona. Pueden ser hermanos e incluso tener necesidades psicológicas diferentes, ¿verdad? Por lo general se suele diagnosticar a partir de los 5 años, corazón. Muy bien. Entonces, nos queda claro a qué se refiere población en el caso, buenas noches, en el caso de lo que es la psicología clínica, chicos. ¿A qué hace referencia? Les escucho. A ver, por acá nos hicieron una pregunta.
A ver, ¿cómo se puede ayudar a una persona con TDAH? Chicos, vamos a empezar la siguiente semana con las clases de TDAH, así que los invito a ser parte de, ¿ok? Y lo que comenta George Ellis es completamente válido. Ahora, hay que también saber aplicar esto, ¿ok? No es solamente acá está el tics y lo aplico así nada más, ¿sí? Tenemos que darnos bastante, como acá también lo menciona George Ellis, sobre el trastorno, ¿sí? Muy bien. Les preguntaba, chicos, entonces, ¿qué será una población? ¿De qué hablamos los psicólogos clínicos cuando nos referimos a población? ¿Hablamos de edad? ¿De qué hablamos? ¿A qué nos referimos con el término poblaciones? Hacemos referencia a edad, sexo, ¿qué más? Género, ¿qué más? Población en psicología clínica, ¿qué aborda? ¿Qué otras cosas necesitamos para poder tener un contexto clínico en el ámbito psicológico? Las etapas del desarrollo, los hitos por etapa, los roles sociales que desempeñan, las necesidades específicas a nivel psicológico de cada uno de los pacientes o de los clientes o de los consultantes. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de necesidades a nivel de lo que es el ámbito psicológico, en este caso en el clínico, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, por supuesto, que nosotros vamos a, no solo en el ámbito clínico, sino en el educativo, sobre todo, vamos a intervenir de manera ajustada y eficaz. ¿Y qué nos ayuda a hacer una intervención ajustada y eficaz? La población. Si yo conozco a la población con la que estoy trabajando, yo puedo crear protocolos, yo puedo desarrollar un plan de intervención adecuado a la necesidad, pero sobre todo a la realidad de la población que estoy atendiendo. ¿Ok? Muy bien, Jorge Ellis abarca individuos, parejas, familias y grupos de todas las edades, orígenes, condiciones socioeconómicas, abordando desde los desajustes leves hasta trastornos mentales. Excelente. Muy bien. ¿Qué otra cosa vamos a trabajar en cuanto a lo que son las necesidades? La prevención como parte importante de las necesidades psicológicas, vamos a trabajar en la prevención del daño psicológico, lo que llamamos en psicología iatrogenia. Es un daño propio que se puede ocasionar en una intervención sin intencionalidad. Es decir, no es que el psicólogo, en este caso, quiera generar un daño, pero nosotros tenemos que evaluar las necesidades personales, las necesidades psicológicas de nuestro consultante para disminuir, para prevenir, para evitar un daño psicológico. ¿Ok? Y por supuesto, no más ni menos importante, el respeto a lo que es el desarrollo evolutivo. ¿Sí? Cuando no diferenciamos una población, definitivamente tenemos un riesgo altísimo, chicos, de recibir respuestas, ¿sí? Que no nos van a ayudar en el proceso terapéutico. Podemos incluso responsabilizar a otras personas, adolescentes, incluso adultos también, por cosas o procesos que todavía no están listos para asumir. Entonces, el respeto al desarrollo, no solo evolutivo, sino terapéutico del paciente o del consultante es vital. Y eso lo aprendemos en el tiempo que vamos desarrollándonos en la carrera. ¿Ok? Tenemos que diferenciar las poblaciones, ¿sí? Sí o sí.
Esto, acá como se los coloco, el discernir, el describir a mi paciente, el describir la población que estoy trabajando. En el caso educativo, en el caso clínico también, en ambos casos, no es solo un detalle técnico, no es solamente una exigencia, es una obligación, tanto ética como profesional, ¿ok? Incluso a mí me gustaría que lo tomen como hasta personal, ¿no? Desde lo que es la integridad, ¿sí? Entonces, muy importante, les comento, me llegó un caso donde me ofertan a mí hacer un acompañamiento para que yo dé los resultados de unas pruebas psicológicas. A ver, no me conocen mucho, pero ¿qué creen ustedes que es la respuesta correcta? ¿Qué respuesta creen ustedes que yo les di? Me llaman para brindar clases donde indique el resultado correcto de la prueba psicológica, no para que aplique las pruebas, para que dé la respuesta correcta. Eso es algo ético profesionalmente en ninguna población, por supuesto, ¿no? Pero para que tengan un contexto, la población es de adultos, adultos jóvenes que quieren ingresar a un ámbito de seguridad social. Ustedes me dirán, ¿sería ético asumir? Ahí no hablamos de iatrogenia, hablamos de una ruptura de ética profesional. En ese caso, definitivamente, la respuesta fue un no rotundo, ¿ok? Y en ese caso, denunciamos ante las entidades correspondientes, en este caso el Colegio de Psicólogos. Al igual, así como les cuento este caso, un consultante está en todo su derecho, si viviera un proceso de psicoiatrogenia, de denunciar al profesional, al especialista, ¿ok? Si, por ejemplo, yo voy a mi consulta con el psicólogo y no hay un procedimiento ético, no sé, digamos que el psicólogo me invita a una fiesta, ¿ya? Nosotros, dentro de lo que es la especialidad clínica, tenemos que manejar límites. Hay hay parámetros. Una cosa es tener una modalidad humanista, cercana, empática, comprensiva, amable incluso, y otra cosa es violar los límites profesionales que nosotros podemos tener. Ojo con eso. Para otra, por otro lado, para poder establecer esos límites, yo tengo que conocer la población que estoy atendiendo, sí o no. A ver, para nuestro futuro psicólogo, respóndanme ustedes. Para yo establecer límites en la psicología clínica, en mi consulta privada y en el ámbito psicoeducativo, ¿debo conocer la población en cuestión? ¿La población a trabajar? Por supuesto. Así es. Si no tenemos datos de la población, no podemos atender, que nos quede súper claro, chicos. Entonces, tenemos que tener en cuenta la importancia de nosotros discernir, diferenciar las poblaciones en lo que es el ámbito educativo también. Ahora, dentro del ámbito educativo, ¿podemos evaluar? Sí. ¿Podemos diagnosticar? No. ¿Ok? No significa que el psicólogo educativo no tenga la facultad para diagnosticar. Sin embargo, no está dentro de las funciones del psicólogo educativo como tal. El psicólogo educativo hace un diagnóstico presuntivo para remitir y derivar a psicología clínica. Karina, te escuchamos. Buenas noches, grupo. Buenas noches, profesora. Sí, buenas noches, corazón. Sí, justo iba a decir que entonces es observar y derivar
en el caso que sea necesario, pero nunca trabajar solo ni aislado, ni tomar decisiones Así es, individuales. así es. El psicólogo educativo puede incluso acertar en su diagnóstico presuntivo y eso está genial. No, no hace una hipótesis, hace un diagnóstico presuntivo. La hipótesis es interna, ¿ok? Cuando les hablo de hipótesis es para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Pero usted no le va a enviar al especialista, te remito porque tengo la hipótesis. No, usted va a evaluar, usted va a comprobar y de allí va a derivar para poder ubicar en conjunto con un equipo multidisciplinario que la evaluación que usted ha realizado definitivamente es válida, como puede que no lo sea también. Pero para mayor precisión se remite al psicólogo clínico. El psicólogo escolar normalmente no tiene el tiempo de evaluar a un solo niño la cantidad de veces que se necesita para poder diagnosticar. Mínimo se necesitan 3, 4 sesiones, mínimo, exagerando como un mínimo, y por lo menos 2 horas. De allí, de allí, muchas veces se requieren 2, 3 meses para un diagnóstico y a veces hasta más. Entonces, no podemos ser laxos en ese tema y decir que porque vemos al niño un día, una hora, una vez al mes, podemos dar un diagnóstico, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, muy bien. Entonces, nos queda claro. No es que el psicólogo escolar no pueda diagnosticar, solo que quien establece un diagnóstico con un equipo multidisciplinario, de ser necesario, es el psicólogo clínico. ¿Puede el psicólogo clínico hacer un diagnóstico por sí mismo? Dependiendo del caso, lo puede hacer por sí mismo. Por acá alguien nos comentaba que quien hace el diagnóstico es el psiquiatra. Chicos, les recuerdo, los psicólogos estamos facultados para diagnosticar. Eso es un mito de que el psicólogo no diagnostica, que diagnostica es el psiquiatra. Ahora, que hay múltiples diagnósticos que requieren de una intervención multidisciplinaria. Y hablo de multidisciplinaria cuando tenemos que involucrar 2 o más especialistas para llegar a establecer un diagnóstico. Eso sí se da y se da con mucha frecuencia y tenemos que ser abiertos a ello. Asumi, te escuchamos. Buenas tardes. Quería dar mi aporte sobre una explicación de la diferencia de un psicólogo y un psiquiatra. Por supuesto. Dice que el psicólogo sí puede diagnosticar, así como el psiquiatra, pero una diferencia es que el psicólogo solamente diagnostica y el psiquiatra te da la medicación. Eso él te puede medicar. Gracias. Exactamente, así es. Una de las diferencias principales es que el psicólogo no puede medicar y el psiquiatra es el encargado de medicar. ¿Ok? Recuerden que nosotros como psicólogos no estudiamos medicina, pero sí estudiamos el comportamiento humano. Al igual que el psiquiatra también estudia el comportamiento humano, ¿ok? Desde los trastornos. Nosotros vemos desde otra perspectiva también a la persona. Entonces no podemos asumir que uno sustituye al otro. ¿De acuerdo? Gracias, Asumi, por recordar eso. Es súper importante y vital, chicos. Muy, muy importante. Ok, entonces, ¿por qué es importante diferenciar la población en el ámbito educativo? Nos permite hacer intervenciones. Fíjense que yo no pongo acá evaluación, intervenciones eficaces. Nos permite tener prevención en cuanto a lo que es la iatrogenia, que guarda relación definitivamente con lo que es un daño psicológico en la persona de manera no voluntaria. Es decir, no es que yo busque hacer el daño, pero si lo ocasiono, puede tener consecuencias, ¿ok?
Y por último, el respeto al desarrollo psicológico del individuo. Si yo no diferencio la población, no puedo guardar respeto a su desarrollo. Es decir, veo a un niño de 2 años que grita, brinca y salta y voy a decir que tiene TDAH. Eso sería una psicoiatrogenia, ¿ok? Por poner un caso más sencillo, que diagnosticar el TDAH, chicos, no es sencillo normalmente, ¿ok? Muy bien. Así es, Oscar, el psicólogo no es médico. Muy bien, la psicología clínica en la primera infancia, ¿ok? ¿Qué rol juega esta primera etapa, esta etapa? En esta etapa se da lo que es el desarrollo emocional, se genera el apego, ¿ok? El estilo de apego se va a ir gestando en el niño, van aprendiendo lo que es la regulación emocional a través de las dinámicas sociales que llevan y, por supuesto, importante dentro de esa primera infancia es la observación conductual. Esto sí lo ejerce un psicólogo clínico, la observación conductual, ¿ok? Esto lo puede manejar un psicólogo educativo también, ¿ok? En la primera infancia, chicos, no vamos a trabajar desde la verbalización, sino desde el vínculo, el juego y la observación clínica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué querrá decir? Que en la infancia, en la primera infancia, nosotros trabajamos con los chicos desde el vínculo. A ver, Asumi. Lo que entiendo que dice Liz es que los psicólogos este, buscan de tu infancia información que les pueda ayudar de lo que te pasa actualmente en tu vida adulta, joven o en tu niñez. No te logré escuchar bien, corazón. Lo que trato de decir es que los psicólogos buscan la información de tu infancia, de tu núcleo de pequeño o de pequeña, para poder sacar la suficiente información para poder ayudarte y conocer tu situación actual. Sí, fíjense que nosotros en lo que es la práctica, por ejemplo, clínica, hablamos de lo que es cuando tenemos niños pequeños, incluso por allí hasta los 9 años aprox, y se puede incluso llegar a más, aplicamos el juego diagnóstico también. Aplicamos el juego diagnóstico, que nos ayuda a ver la dinámica que el niño ejerce, ¿ok? El vínculo, Oscar, guarda más relación con cómo me comunico, cómo me aproximo a las personas, ¿ok? Cómo establezco la confianza, que de hecho la confianza es lo primero que se trabaja desde el desarrollo psicosocial, ¿ok? En cuanto a lo que es la psicología clínica, chicos, de 6 a 12 años, esta edad, una edad muy importante en la vida de todo ser humano, tenemos muchísimos desafíos, ¿no? ¿Cuáles son parte de esos desafíos? Importantes, tanto para el psicólogo clínico como para el psicólogo escolar. Tenemos que estar atentos con el desarrollo de lo que es el autoconcepto de la persona. ¿Por qué? Porque es lo que va a fortalecer, va a estabilizar esa autoestima. Y por supuesto, al exponerme socialmente con tantos cambios, nosotros tenemos que trabajar en sistemas preventivos, ¿sí? Porque sabemos que el adolescente atraviesa una etapa de transición que no solamente física, sino también a nivel cerebral. Hay una poda
en cuanto a lo que es las conexiones. Entonces nosotros debemos entender que el cerebro se reestructura, la parte neuronal se reestructura. Entonces hay muchos vacíos en el ámbito de lo que es la parte de la adolescencia, cosa que nosotros preparamos y acompañamos para prevenir situaciones que puedan generar un daño emocional, psicológico en el niño, en el adolescente en este caso. ¿Ok? Hay una dinámica entre aceptar y romper las normas. Entonces, por allí, la conducta de un adolescente es muy distinta a la de una persona de 4 o 5 años, ¿sí? Y el desarrollo de las habilidades sociales, lo cual tenemos que revisar. El desarrollo de estas habilidades muchas veces guarda relación también con las figuras de apego, con la relación que hemos tenido, con el estilo de apego que manejamos, con la vinculación, cómo nos vinculamos con el otro, ¿ok? Es una etapa de mucha incertidumbre, ¿sí? La etapa escolar es una etapa muy, muy decisiva en algún punto de la vida, donde esta persona, este niño en esta edad, va a construir, como les dije, ese concepto de sí mismo, va a cuestionar quién es, cómo lo ven los demás, y si lo que hace es correcto o no es correcto, si es aceptado o no es aceptado. Entonces, esto, ojito para quienes estudian psicología educativa, quienes van por esa rama, quiero decirles que la escuela es un escenario clave. Allí ellos se van a encontrar expuestos a validación o desvalorización, lo cual también va a influir en el autoconcepto. No se trata solamente de que yo soy psicólogo educativo, voy a evaluar, voy a hacer acá. No, también tenemos que abordar dentro y dar herramientas de manera grupal, ¿ok? Por eso es que las experiencias negativas o las malas experiencias que pueden vivir las personas, los escolares, pueden marcar rotundamente al niño, a su desarrollo y dejan huellas emocionales muy profundas, ¿no? Entonces, esto también puede acarrear daños psicológicos, ¿sí? Así es, se deben cuidar los pilares de la autoestima. Muy bien, muy bien. Dentro de lo que es ya la adolescencia propia como tal, nosotros podemos hablar de que un adolescente entre 12 y 18 años ya busca tener una identidad más sólida, tener cierta autonomía. Entonces, supongamos que a mí me llega un paciente de 18 años a consulta con su mamá, que muchas veces sí llegan a esa edad a consulta con mamá. La diferencia sería, imagínense que llega con la mamá y la mamá me dice, pero yo tengo que entrar con él a la consulta siempre porque él no puede estar sin mí. ¿Eso sería un indicador? ¿Sí o no? Solamente quiero que nosotros reflexionemos para que ustedes vean cómo vamos dinamizando la observación. O sea, también hay sustento para nosotros observar. No es que observo según lo que yo creo. Entonces, llega un paciente de 18 años, un consultante de 18 años, y ese consultante viene con su mamá, quien nos indica que el chico no puede entrar solo, tiene que entrar con ella porque no está acostumbrado a estar sin ella, nunca se separa de ella. Eso sería un indicador, una alerta, un motivo de observar, de conocer, de revisar qué pasa en esa dinámica. A ver, los chicos entre 2 y 18 años, ¿les gusta que la mamá esté siempre a su lado? En promedio, no vamos a generalizar, pero dentro de esta etapa es común encontrar el gusto de los chicos por estar al lado de la mamá. Coméntenme, por favor, ¿sí o no?
A ver, ¿qué pasó, chicos? ¿Nadie conoce a alguien de 18 años o sí? Asumi, ¿qué crees tú? ¿Sería un indicador que un chico de 18 años quiere estar siempre, siempre con la mamá? Bueno, Carla, creo que sería un indicador de que no es dependiente de sí mismo y no puede tomar sus propias decisiones. Tal vez por una cosa que hace, sino porque tiene miedo de enfrentar al mundo. ok. Sin embargo, bueno, dejamos que su mamá entrara a la primera sesión, un ratito nada más, por supuesto, estamos hablando de un chico de 18 años, hacemos preguntas básicas o hacemos que la mamá pase primero, luego hacemos pasar al chico, le explicamos a la mamá, le damos el rapport, el contexto terapéutico, todo lo demás, ¿no? Y resulta que el chico está temeroso cuando está solo. A ver, Carla, te escuchamos, el chico está temeroso. Hola, profe. Bueno, yo creo que eso va a depender también si está más hacia los o hacia los 18, o sea, porque por dar un ejemplo, de repente años, pudiera ser el caso que sean más penosos todavía, pero a los 18 años ya es muy difícil eso, pero no es un estándar total, por decirlo así, porque por dar un ejemplo, yo en donde trabajo, la mayoría de los chicos de 15, 16, 17, ellos entran a las sesiones, yo trabajo en otra rama de trabajo, ellos entran en la sesión por lo general solos, e incluso por lo general los papás les dan mucha independencia. Por dar un ejemplo, de 100, hubo uno solo, el chico tenía 9 años, y era una sobreprotección que le increíble. Incluso ella me dijo, me dice a mí que me daba miedo que el hijo ya de 19 años pasara la avenida sola, que yo entonces eso no es algo muy normal que pase, sobre todo en la sociedad actual. En general, esta es una etapa de mucha autonomía, ¿ok? Entonces, allí tendríamos un aspecto a explorar, ¿ok? Puede que haya vivido un trauma, no necesariamente que tenga un tema de sobreprotección, como también tenemos que descartarlo, pero puede que haya existido o que haya ocurrido un trauma. Entonces, tenemos que evaluar qué situación ha desencadenado esa, esa necesidad de acompañamiento, ¿ok? Entonces, por lo general en esta etapa, vamos a ubicar chicos que quieren ser más independientes, mayor autonomía, una regulación emocional mucho más sustentable, más sólida, comparado a los 3 años, comparado a los 6 años, a los 8, 10 años, ¿verdad? Las conductas de riesgo, en algunos casos puede verse disminuida, pero en muchos se puede ver más elevada. El adolescente no es un niño grande y tampoco es un adulto pequeño. O sea, allí realmente hay una vulnerabilidad emocional porque se está reorganizando en un punto medio de muchas etapas de vida y hay una reorganización en la identidad, en la autonomía, en lo que soy capaz, en lo que, en mi autoimagen, en mi autoconcepto, afianzo todo esto en el sentido de pertenencia, ¿ok? Entonces, acá vamos a encontrar, podemos encontrar conductas disruptivas que no necesariamente vienen por rebeldía. Entonces, tenemos que ubicar, a veces todo lo llevamos a que es parte de la rebeldía de la edad.
Tenemos que ser bien cuidadosos y tenemos que explorar qué está pasando para que se den estas conductas disruptivas, ¿ok? En algunos casos, como acá se los dejo saber, son intentos de regulación emocional. No sé gestionarme completamente, no sé cómo debo comportarme, más como niño, más como adulto, y pueden venir algunas conductas disruptivas o pueden haber situaciones también de conductas de riesgo, en cuanto a esa búsqueda de autonomía que puedan llevar erradamente a desencadenar conductas disruptivas. Entonces, tenemos que explorar muy bien esta etapa de la vida. Ana, creo que abriste tu micrófono. Ok, si alguien quiere compartir algo, por favor, puede levantar su manito, no hay ningún problema, chicos. Ok, continuamos. En cuanto a lo que es la etapa de la psicología clínica en jóvenes y adultos, jóvenes, la primera etapa de la adultez, existen acá cambios también radicales porque comienza a haber una responsabilidad mayor. En algunos casos surgen temas de ansiedad. En contraste, comienza a darse lo que es una estructura más sólida de un proyecto de vida, mayor presión académica, social, ¿ok? Que puede traer consigo daños emocionales. Entonces, a ver, si hablamos de que un niño puede sufrir de un síndrome de Burnout, ¿eso sería válido realmente? Definitivamente no, porque no está expuesto a las mismas situaciones que un adulto, ¿ok? Que un adulto joven. Y el adulto joven no está expuesto a las mismas situaciones, ni las va a asumir igual que un adulto mayor, ¿ok? Dentro de la adultez joven aparecen algunas crisis silenciosas para que lo tengan en cuenta a la hora de poder ubicar la población también. ¿Cuáles son? Para poder ubicar la hipótesis, yo tengo que saber qué cosas tengo que descartar. El miedo a fracasar, la ansiedad por el futuro, la sensación de no estar a la altura, problemas académicos, sin origen cognitivo, ya evaluamos inteligencia, ya sabemos que por ese lado no hay ningún inconveniente cognitivo, no tenemos afección del neurodesarrollo, no tenemos ninguna de estas afecciones, entonces definitivamente tenemos que explorar e indagar lo emocional, lo cual en esta etapa también está a flor de piel, ¿ok? En cuanto a lo que es la psicología clínica en adultos, tenemos adultos pueden ejercer roles como ser padres, ser docentes, ser educadores, ser facilitadores, ser de repente eh, conductores, un sinfín de roles que vamos a trabajar, ¿no? Dentro de la psicología clínica en adultos, en el caso de padres y docentes, tenemos el estrés parental propio de quienes son papás, ¿ok? Todos no, definitivamente no, pero esto lo podemos encontrar en la adultez. La salud mental del docente, el cual se ve bastante a veces abrumado por una cantidad de información alta y por múltiples situaciones que se le presentan. Entonces, si me viene un docente, yo tengo en consideración qué tipo de problemas pueden suscitarse en esta persona, incluso a veces temas de autoestima por allí para que lo tengan en cuenta a nivel educativo. Modelos de crianza, cómo es la manera en la que yo aprendí a relacionarme, ¿sí? Aún en la adultez, ojo. Quería compartirles que no hay una intervención efectiva si ignoramos el estado emocional, poniéndonos en la otra postura del estudiante, tanto del padre como el docente.
Un docente que tenga estrés, que tenga una salud, una insalubridad a nivel mental, que tenga modelos de crianza fuera de, va a afectar negativamente al estudiante. Entonces, ¿quiere decir que este docente no debería tener la oportunidad? No. Para ello existe la psicoeducación, el acompañamiento emocional que debe tener toda organización, llámese colegio, llámese empresa, como se llame. El apoyo y el acompañamiento no debe ser único y exclusivo para los estudiantes, sino también para los docentes e incluso para los padres, ¿ok? Un docente agotado, un padre desbordado, impactan directamente en el bienestar del niño o adolescente, para no decirles que de manera negativa, ¿ok? Dentro de lo que es la psicología clínica en poblaciones con necesidades educativas especiales, que es también parte de la psicología educativa y que no nos aísla completamente a los psicólogos al psicólogo clínico, es que hay poblaciones como la diversidad neuropsicológica, los temas de inclusión. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar acá? Precisamente ahondar de manera preventiva desde el conocimiento, brindar, promocionar la diversidad y la inclusión. Tenemos que brindar ajustes razonables donde se involucren a todas las personas. Les comparto desde mi perspectiva, la inclusión, chicos, no tiene nada que ver con darle importancia nada más a las personas neurodivergentes. Guarda relación en cuidar el bienestar de todos. Personas neurodivergentes, neurotípicas, todos. Para ello tenemos que hacer ajustes adecuados a cada realidad, ¿ok? La clínica no va a generar una patologización. Al contrario, la diferencia. Es decir, tú tienes estas habilidades, tú tienes estos retos, tú tienes estas habilidades, tú tienes estos retos. Entonces, vamos a diferenciar, vamos a individualizar en algún punto, a contextualizar la realidad de cada consultante. Nuestro rol es comprender en todo momento cómo funciona una persona, cómo se adapta al entorno para así poder trabajar en fortalecer esa adaptación que favorece su desarrollo y por ende su bienestar psicológico. ¿Ok? Importante. ¿Alguien se recuerda lo que significa biopsicosocial? ¿Alguien que me hable de un poquito de lo que es el modelo que trabajamos en psicología clínica, el modelo biopsicosocial, por favor? Un voluntario, a ver. A ver, ¿qué significa biopsicosocial, chicos? ¿Quién me ayuda? Buenas noches. Buenas Profe, noches. eso se encarga, ahí se trabaja lo biológico, que es la genética, la neuroquímica y salud física. En lo psicológico están las emociones, el pensamiento y la personalidad. Y lo social, la familia, la cultura y el entorno. Ok. ¿Por qué le llamamos enfoque biopsicosocial? Porque involucra todas estas áreas. Quiere decir que todas estas áreas impactan de manera, digamos, entrelazado, ¿ok? No es que por un lado va el aspecto biológico, por el otro el social y por el otro el psicológico. No. El ámbito social va a repercutir en mi bienestar psicológico. Mi bienestar psicológico va a afectar mi estado biológico también. También, por supuesto, puede tener otra forma. Mi estado biológico puede repercutir en mi bienestar psicológico, puede impactar en mis relaciones sociales, ¿sí? Entonces, los tres se encuentran entrelazados.
no están desligados nunca. Por ello, hablamos de que nuestro enfoque es biopsicosocial y sí, también se puede aplicar a las poblaciones educativas, ¿ok? Porque no deja de estar ligado. Aún cuando hablemos de psicología clínica y psicología educativa, el ser humano, las personas y el estudio conductual no deja de estar ligado al aspecto, al modelo o enfoque biopsicosocial. ¿De acuerdo? Eso es vital, chicos, que lo tengan en consideración. No se les olvide jamás esa palabra biopsicosocial. Definitivamente el aspecto biológico incluye todo lo que involucra nuestro cuerpo, nuestra parte de salud física, el aspecto psicológico, todo lo que es el pensamiento, la emoción, ¿ok? Dentro de incluso nuestras conductas también, y el aspecto cognitivo. Dentro del factor familiar están las relaciones interpersonales, podemos encontrar de repente la manera de vincularnos, el estilo de apego, ¿ok? Dentro de este enfoque estamos obligados a mirar tanto al estudiante como al consultante de una manera integral. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si yo como psicólogo estoy frente a un consultante o frente a un alumno consultante, yo le llamaría alumno consultante, tengo que revisar y explorar cada área de esta persona. No es que porque solamente soy psicólogo educativo veo la parte cognitiva, o porque soy psicólogo clínico solamente voy a hablar de las emociones, no me hables de más nada, porque no estamos haciendo nada entonces, ¿sí? Muy bien, chicos. ¿Todos claros hasta acá? ¿Alguna pregunta, comentario? Asumi, te escuchamos. Tengo una duda. ¿Cómo un psicólogo puede hacer un diagnóstico o una historia clínica efectivo? ¿O cuál es su No te método? escuché. Repíteme, porfa. Sí. ¿Cómo un psicólogo puede hacer su diagnóstico médico o su historial clínico del paciente de manera efectiva? ¿De manera que? De manera efectiva, que pueda ayudar y Ok. ayudar al paciente a saber lo que le pasa. ¿Te acuerdas lo que hablamos la clase anterior, que habíamos mencionado de que hay un paso a paso para poder llegar a un diagnóstico? Nosotros primero evaluamos, ¿ok? Dentro de esa evaluación, tú tienes una fase donde tú vas a brindar tu rapport, donde tú vas a establecer los límites terapéuticos, todo, vas a explicarle al paciente absolutamente todo el tiempo que dura la consulta, y vas a explicarle todo. En esa misma primera sesión, tú comienzas lo que es la historia clínica. Dependiendo de la edad, tú vas a aplicar adicional a la historia clínica algún tipo de entrevista o anamnesis también, ¿ok? Posterior a ello, comienzas a hacer lo que es la aplicación de las pruebas psicométricas, pruebas proyectivas, si es un niño juego diagnóstico, pruebas neuropsicológicas, ¿ok? Las que necesites, dependiendo del motivo de consulta que te está dando la persona. Tú vas a también ir viendo qué otras pruebas requieres para descartar, para tú crear tu hipótesis y comprobarla a través de los resultados de las pruebas. ¿Ok? Entonces, después que tienes los resultados, tú haces un análisis de los resultados para llegar a un diagnóstico siempre y cuando estés segura de que con lo que has aplicado es más que suficiente. De no ser así, por ejemplo, en el caso de tener un diagnóstico presuntivo o un diagnóstico de depresión y yo quiero, no sé, tengo un paciente con una depresión mayor,
Yo debo inmediatamente remitir a psiquiatría. Al tener un paciente con ideación suicida, autolesiones, yo debo remitir a psiquiatría. ¿Ok? Entonces, en ese caso pasa a ser multidisciplinario. Pero más o menos esta es la dinámica que se maneja para llegar a establecer diagnósticos, ¿sí? Muy bien. ¿Quedó claro? Sí, sí quedó claro, gracias. Muy bien. Parte de los límites dentro del rol del psicólogo clínico, incluso, perdón, de los límites en cuanto a lo que es nuestro rol como psicólogos en el contexto educativo, ¿sí? No vamos a dar un diagnóstico médico, ¿sí? Incluso nosotros como psicólogos clínicos no damos diagnóstico médico, ¿sí? Podemos, el psicólogo clínico, dar un diagnóstico como psicólogo clínico, siempre y cuando sea referente a la salud mental. El educativo puede dar un diagnóstico presuntivo, no definitivo. Nosotros no prescribimos medicamentos, importante, y sí tenemos la obligación de derivar cuando es necesario. Por eso les coloco acá, derivación responsable, algo que se los vengo mencionando desde la clase anterior. ¿Ok? Dentro del rol del experto en intervención psicoeducativa, ¿qué hace una persona, un psicólogo, dentro del contexto psicoeducativo? Genera o realiza observaciones sistemáticas, ¿ok? Orienta a las familias, al docente, tiene que hacer campañas de prevención de salud mental, ¿sí? Un experto en intervención psicoeducativa jamás va a reemplazar a un psicólogo clínico. Son roles diferentes, ambos necesarios al 100%, ¿ok? Hay un puente entre la salud mental y la educación. Siempre debe estar comunicado. Imagínense el puente, ¿ya? Si ese puente está incomunicado, no llegamos a generar los resultados que queremos, ¿de acuerdo? Ok, antes de ver este caso, mm, mm, mm. O bueno, vamos a hacer este caso y les voy a mostrar el video que les prometí la clase anterior, ¿sí? Me gustaría, a ver, levanten la mano los que pueden ingresar a salas que yo vaya a distribuir. ¿Quiénes están activos que puedan abrir su micrófono, todo? Por favor, levanten la mano todos, los que puedan estar activos realmente para una dinámica. Quiero ver si son la mayoría. Tengo a 8 de 54 nada más. Ujú. Ya, no se preocupen. Ya voy a hacer la dinámica distinta, ¿ok? Ya, perfecto, no se preocupen. Vamos a hacer lo siguiente. Dejen su manito arriba. Si vamos a hacer la dinámica, dejen su manito arriba, espérense. Tranquilos. Muy bien. Vamos a identificar primero en qué etapa se encuentra la población que yo tengo según el caso. ¿Ok? Ustedes me van a decir, bueno, en la primera infancia, en la niñez, en la adolescencia, por ahí hay uno que dice, en la adultez intermedia, en la adultez mayor, ¿ok? Vamos a ubicar una necesidad o dos necesidades psicológicas. Vamos a ubicar el tipo de apoyo psicoeducativo que requiere. Si va más hacia lo educativo, si va más hacia el psicólogo clínico, si debo remitir a psiquiatría, qué vamos a hacer con ese paciente.
y hasta dónde llega mi rol si soy psicólogo clínico. ¿Ok? Quienes levantaron la mano van a responder al caso que más les agrade. Tenemos 3 casos, se los leo. Les voy a dar 10 minutos para ello, para que ustedes puedan analizar y puedan escribir en el chat. Caso 1, niño de 7 años con dificultades conductuales en el aula. Caso 2, adolescente con ansiedad académica. Caso 3, docente con burnout. Muy bien, chicos, voy a cerrar mi micro mientras ustedes trabajan un momentito. Me van escribiendo y lo vamos a revisar, ¿ok? Hola, permiso, buenas noches. Profesora, disculpe que abrí el micrófono, pero cuando le doy para levantar la manito me da un error. ¿Se oye? Sí, repíteme nuevamente, por favor, corazón. Que cuando quiero levantar la mano me da error y no me deja levantar la manito para yo poder responder la pregunta, porque usted dijo que levantaran la mano para uno responder. Ya, perfecto, no te preocupes. A ver, ¿qué caso quieres tomar? Vamos compartiéndolo con tus compañeros. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Porque tu ex compañera de clase está siempre. Ok, vamos a ir revisando para que nos dé tiempo de ver un poquito del video. A ver, a ver. Nos dice Oscar, el primer caso es infancia, psicólogo educativo. Ok, es suficiente, muy bien. En el caso de Oscar, en el caso 1, bueno, vamos respondiendo, no es infancia, es niñez, ¿ok? La infancia normalmente es hasta los 3 años. Segundo caso, adolescente con ansiedad académica, ¿ok? ¿A dónde lo dirigimos a ese adolescente? Ya se identificó que hay ansiedad académica. ¿Qué paso viene? Caso 1 es niñez, chicos, ¿ok? Para que lo conozcan en la población. Caso 3, el profesor necesita atención clínica, exacto. Estando dictando las clases, puede actuar de malas maneras o formas y afectaría a sus clases o alumnos. Excelente. ¿Y quién le va a dar ok, atención clínica, con psicólogo clínico? Muy bien. Ya iba a hacerte la pregunta de nuevo. Elisa, caso 2. Te escuchamos, Elisa.
Les comparto. Eli dice lo siguiente, en el caso 2, creo que interviene tanto el educativo como el clínico. El psicólogo educativo cuando deriva no significa que se olvidó del caso. Qué bueno que lo menciones, sino que también debe darle un seguimiento. ¿De acuerdo? Muy bien, a ver, Nancy, niño de 7 años, nivel educativo, educación primaria, etapa del desarrollo, infancia media, ¿ok? Que normalmente se le conoce como niñez. ¿Ok? Si hablamos de un caso conductual en el colegio, se debe abordar por un psicólogo educativo, es más que suficiente. Sin embargo, si hablamos de un problema de conducta, por ejemplo, eh, un trastorno oposicionista, por ejemplo, desafiante, podemos hacer una interconsulta con un psicólogo clínico, ¿ok? El psicólogo educativo va a hacer adaptaciones, va a llevar un seguimiento, va a hacer un acompañamiento, sin embargo, puede remitir para tener resultados más óptimos dentro de lo que es el abordaje, ¿ok? Y prevenir incluso que esa situación se expanda, no solamente en el colegio, sino también en la vida del niño. En el caso 1, psicología educativa, muy bien. Caso 1, niñez, psicoeducativo, excelente. Caso 3, remitir a psiquiatría, ya es un caso clínico. Dependiendo del estado del burnout, yo recomiendo hacer interconsulta, psicólogo clínico y psiquiatra. Caso 3, psicólogo clínico. Podemos acompañarlo, por supuesto, con el psiquiatra, dependiendo de la sintomatología que presenta la persona. Apoyo psicoeducativo, observaciones, dar inicio a las sesiones pertinentes. Caso 2. Ya, en el caso 2 no se puede quedar en el educativo nada más, ¿ok? Excelente, Nerexi. Así es, el caso 3 debe ser tratado por un psicólogo clínico, quien también puede hacer interconsulta, es decir, atención multidisciplinaria con un psiquiatra, perdón. Muy bien, chicos, muy bien, excelente. Los felicito porque han estado atentos, ¿sí? Están activos, los felicito de verdad. Muy bien, les voy a compartir un poquito. ¿Se acuerdan que les dije en la clase anterior, hablamos sobre los modelos de terapia, la terapia cognitivo-conductual, hablamos del psicoanálisis, por ahí estaban que me preguntaban de Freud, ¿no? De Jung, hablamos un poquito de todos. Ahora, vamos a seguir hablando de esto en las siguientes sesiones. Sin embargo, quiero mostrarles la opinión de dos contextos para que vean que no hay muchas diferencias a la hora de un abordaje, ¿sí? Si bien el psicoanálisis, digamos, se enfoca en conocer lo que está, o sea, en extraer lo que está en el inconsciente, para ello se explora el pasado también. El terapeuta cognitivo-conductual se enfoca en el presente. Igual, ambos requieren de procesos que lleven a la conciencia y a cierto reconocimiento que brinden, digamos, una estabilidad o una reconstrucción para el bienestar. Les comparto. Conductual, se supone que la persona desarrolla un miedo intenso a algo de manera irracional, ¿sí? Entonces lo que buscamos es ¿Me generar el confirman si logran aprendizaje de que eso no escuchar, es por algo favor? peligroso, exponiendo a la persona que esté en contacto con eso de manera gradual, que active su respuesta de temor, de ansiedad, y que lo que dice la evidencia es como por una respuesta de habituación, cuando yo estoy en contacto con algo que le tengo miedo, por ejemplo, activa esa respuesta, y si no evito nada, no me lo saco encima, no busco de alguna manera controlarlo, la emoción como siempre va a generar, por así decirlo, un sub y baja, es una ola emocional.
Entonces va a llegar a un pico, va a empezar a bajar y ahí voy a estar en contacto con el mismo estímulo sin tener miedo. Y ahí voy a generar un nuevo aprendizaje. Entonces yo repito eso, y llega un momento que ya el mismo estímulo no me evoca eso. Es como el efecto montaña rusa, ponele. Digo, yo me subo a una montaña rusa que me da mucho miedo, y me subo 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5, y llega un momento que no me va a generar nada. O si veo una película que me da mucho miedo, lo mismo. La veo 1, 2, 3 y a la 10ª vez ya no me va a generar nada, ya voy a saber qué está pasando. Y mi cerebro, por así decirlo, va a aprender que en realidad no está pasando nada peligroso. Me expuse a esto y sobreviví tantas veces. Entonces en fobia a las agujas, ponele, no sé, primer paso de la jerarquía, quizás la persona te dice, no sé, me genera ansiedad, me genera temor ver una foto de un dibujito de una aguja, por ejemplo. Y ahí lo que hacemos es puntuarlo en lo que llamamos USAs, que es unidades subjetivas de ansiedad. Del 0 al 100, ¿cuánta ansiedad te genera esto? Capaz te dice un 5. Bueno, y esa es, por ejemplo, sería el primer escalón de la escala de exposición. Y expones a la persona a esa fotito para que la vea, que esté viéndola y que vaya reportando cada 2 minutos, por ejemplo, cuánta ansiedad siente del 0 al 100. Y va puntuando y lo hacemos hasta que baje a 0 o cercano a 0 y que se mantenga ahí. Después lo volvemos a repetir y después subimos al siguiente escalón. Y así. Claro. Esa sería como la intervención central. Está bueno, es como que le das prueba al cerebro de que tu fantasma no es igual a la realidad. Tal cual. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo lo que tengo, ¿no? Y se genera como el aprendizaje de o la referencia de, che, yo tengo un recuerdo de que esto que me da tanto miedo, en este momento no tuve tanto miedo. Entonces lo relativiza un poco. Tal cual. Está interesante, ¿eh? Tal Y cual. eso, o sea, es así en la vida en general con muchas cosas, ¿no? Como ya sea tener que dar una clase o tener que hacer estas entrevistas, ¿viste? Como hoy estaba viendo nuestra primera entrevista, que fue creo que el segundo capítulo de Experiencia Tabil. Y estuvo buenísima, pero yo me veía, estaba muy frío, ¿viste? Como que hoy, después de dar varias entrevistas de estas, yo siento que voy agarrando más cancha. Entonces, obviamente eso es parte del aprendizaje, totalmente. La exposición inevitablemente genera cierto aprendizaje. Y me haces pensar en algo que mencioné que quería profundizar, que es que una de las cosas que yo no dejaría de preguntar tampoco es ¿qué es lo que te da miedo de esa situación? Porque en psicoanálisis como que buscamos... En general los síntomas, ¿viste? Aparecen detrás de algo que parece obvio. Y yo creo que aparecen detrás de algo que parece obvio, o que es obvio en un sentido, porque hace que el sujeto se evite preguntarse más allá. Pero como vos decís, es irracional. O sea, yo entiendo que sea un poco impresionante que te saquen sangre o que te claven una aguja, pero la cantidad de miedo que tenés a eso es llamativa, es irracional. Entonces, vale la pena como no quedarse con lo obvio de eso es algo digno de tenerle tal miedo. Entonces, como que le preguntaría exacto cuál es el punto del miedo. ¿El miedo cuál es? Es que ingrese la aguja a tu piel, a tu cuerpo. El punto es ver la sangre. El punto, ¿cuál es? ¿Viste? Y ahí investigaría porque no sé qué me puede decir, ¿viste? Sí. Porque si insisto un poco sobre ese punto, capaz el sujeto me dice algo que me sorprenda, que yo no había pensado que puede ser el núcleo de ese miedo. Y ahí, en la investigación psicoanalítica, como que veríamos, ok, o sea, no es el miedo a las agujas como algo evidente en sí mismo, sino que dentro de lo que es esta situación de las agujas, este es el punto de verdadero miedo. ¿Y qué hay ahí? Sí. ¿Viste? Apuntamos mucho la significación que puede tener esto para la persona. Sí, de hecho, esto que decías del miedo irracional, está bueno porque en las fobias pasan ambas cosas. O sea, yo he tenido pacientes, por ejemplo, que de repente, no sé, una paciente con fobia a las palomas, que refería como que el miedo que tenía cuando hice esta pregunta era que las palomas le piquen los ojos y la dejen ciega. Mirá qué interesante. Súper irracional, y como ahí se puede trabajar mucho desde TCC, trabajaremos de la reestructuración cognitiva, flexibilizar un poco. Pero también tenía una paciente, por ejemplo, con fobia a las cucarachas, que lo que me decía es, yo sé que
acá no hay ningún peligro, no pasa nada, yo racionalmente lo entiendo, o sea, no, no pasa por ahí, pero veo una una cucaracha, y me genera un miedo que no lo puedo controlar. Como una respuesta más automática, o sea, quizás en esta paciente no había nada de lo cognitivo, de lo racional, sino era una cuestión hasta de respuesta automática. Yo ahí igual preguntaría, y aunque no me sepa decir nada en ese momento, yo confiaría que en algún momento aparezca algo más que pueda nombrar al respecto. Que yo entiendo que no es que se está guardando algo que no me está diciendo, que realmente eso es inconsciente. O sea, no sabe por qué le tiene ese miedo a las cucarachas. Pero vamos a ver en la investigación si después aparece más información. Porque bueno, el trabajo analítico es largo, ¿viste? Entonces, como vos decías, si se tiene que donar ya a su amigo, yo le digo, mira, yo no sé si te puedo ayudar ya. Pero confiaría que a la larga aparezca más información al respecto. Y con lo de la paloma, mira qué interesante, o sea, porque está el miedo a las palomas, que ya es irracional en sí mismo, y cuando vos le preguntás, aparece un fantasma muy llamativo de que es que le piquen en los ojos y la dejen ciega. Sí, 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 sí. Ahí, digo, lo que pensaríamos desde el enfoque TCC sería indagar, bueno, a ver si hay algo en la historia de aprendizaje que quizás generó esa idea irracional. Muchas veces pasa, igual capaz en el modelado, en la cuestión, digamos, más de crianza, de repente o ha escuchado un comentario o le han dicho, no, ten cuidado con esto, y se genera un miedo de manera irracional que quizás nunca se conmueve o dura muchos años y la persona sigue teniendo miedo a algo porque nunca se expuso a algo diferente. Total. Esta paciente, por ejemplo, ya había armado su vida para evitar las palomas. Soy Lisette Paulette Fernández, decana de la carrera de Psicología, y hoy en Carreras para Gente que Trabaja. Y vivía en Capital, así que era muy difícil. Imagínate que no frecuentaba plazas, trataba de evitar como muchos lugares en particular. Entonces, nunca tuvo la experiencia que le diga lo contrario, que si se cruzaba con una paloma no iba a picarle los ojos y dejarla ciega. ¿Y pudiste encontrar un núcleo, o sea, una experiencia de aprendizaje traumática anterior? No directamente, o sea, no sumamente explícita, pero sí más del lado de comentarios, por ejemplo, de su padre, de su madre, de bueno, que las palomas transmiten enfermedades, de que hay que evitarlas porque son peligrosas. Y alguna experiencia puntual donde entró una paloma a su casa y no podía salir cuando ella era chica y que le dio mucho miedo. Bueno, situaciones Y así. yo le diría, ok, entiendo esas experiencias, pero ¿por qué ciega? Sí. No llegué a ese punto. No, bueno, es que es una investigación muy psicoanalítica Sí, eso, o sí, sea, sí, es sí. como, ¿el miedo es a las palomas o es a quedarte ciega? ¿Qué asocias con ciega? Sí. Aislaría ese significante, porque digo, mira, Sí, es verdad que es como muy particular. Muy particular. Y también, bueno, desde este enfoque pensaríamos mucho, después de esto que te mencionaba, como la jerarquía de exposición, de exponer a la persona gradualmente, ir viendo cómo llega hasta el temor en sí mismo, por así decirlo. El último escalón, en este caso, sería ir a donar sangre, por ejemplo. Hoy en día es un flash esto que es la implementación de las nuevas tecnologías dentro de lo que es la psicoterapia. Y en las fobias, en el tratamiento para fobias, se está implementando mucho lo que es realidad virtual, ¿sí? Porque te da un qué universo de interesante. posibilidades que... No, o sea, eso es interesantísimo. más que nada, imagínate, no sé, alguien te fobia a las tormentas. Y dices, bueno, ¿cómo expones a alguien? Se tenés que esperar que venga una tormenta, porque tenés cierta limitación en la exposición. Llegás, podés ver video de tormenta, podés escuchar sonido de tormenta, podés ver imágenes de tormenta, pero exponerlo en vivo a la tormenta en sí, lo tenés que esperar a que pase. Y entonces es más probable la recaída, porque va a tener una exposición cada tanto. La realidad virtual te abre un mundo donde lo puedes exponer a infinitas tormentas, a infinitos despegues de avión, a infinitos huracanes, estímulos que antes no estaban. Y además lo que va diciendo la evidencia por ahora, porque es muy incipiente todo, pero es que la gente tiene más predisposición a exponerse a la realidad virtual que a la realidad, pero el efecto terapéutico es el mismo. Eso es lo loco. Mirá qué loco. Sí, 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 sí. Che, qué buen campo de investigación este de la realidad virtual. Muy bien, chicos, muy bien.
Ahora podemos entender un poco la capacidad que puede tener en la actualidad trabajar con terapia, psicoterapia integrativa, ¿no? Entonces, mientras una corriente no se desliga de la otra completamente, también nos permite ingresar y dar acceso a diversas situaciones desde un campo donde vamos a encontrar sí o sí una respuesta o un acomodo a una situación. Vamos a hablarlo de una manera un poco más sencilla para que lo podamos manejar, ¿sí? En el caso de la PNL, por lo menos en Venezuela, acá no estoy segura, pero creo que también no está avalado por el Colegio de Psicólogos, ¿ok? Yo conozco la programación neurolingüística, pero no es solamente hacer terapias de programación neurolingüística cuando no manejamos un contexto de psicología clínica completo y aún así cuando no somos psicólogos habilitados, ¿ok? Así que mucho cuidado con eso, chicos. Sí, el video es bastante interesado. Gracias, JD, por confirmarme. Yo realmente utilizo una que otra herramienta, chicos, se los digo, pero con muchísima responsabilidad, única y exclusivamente para complementar cuando hay dificultades en algún paciente, chicos. Pero al no estar avalado, al no ser científico, tenemos que recurrir a todo el legajo de técnicas. Tenemos un sinfín de técnicas para trabajar. Ni siquiera necesitamos la PNL, sinceramente, porque la reprogramación, perdón, la reestructuración cognitiva tiene mucho alcance y tiene validez, ¿ok? Aplicar técnicas terapéuticas sin un aval científico, cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de la conducta, cuando hablamos de seres humanos, realmente tenemos que tomarlo con la seriedad que merece. Los miedos se originan en la infancia y la niñez. Fíjate, Oscar, parte de lo que hablábamos. Si no conocemos nuestra población a tratar, ¿cómo podemos determinar qué herramienta o qué abordaje es el adecuado? ¿Ok? Qué bueno que comentes eso. Muy bien, chicos. Bueno, hemos llegado al final de la clase de hoy. Nos vemos el día viernes en una siguiente clase. Vamos a seguir ahondando. Con todo el cariño les comparto cada vez la información. Cuando les digo, oye, esto no está permitido, esto sí está permitido, es porque quiero que ustedes sean no solamente los que van a estudiar psicología, los que son colegas, seamos psicólogos en conjunto, me incluyo, cada vez más responsables y que quienes están apasionados desde otro ámbito u otra carrera también puedan vivir la psicología y compartir la información con responsabilidad sin usurpar jamás la profesión, porque eso es vital, ¿ok? Bueno, chicos, les dejo con nuestro queridísimo Arnold. Que tengan una muy bonita noche.